Ok, en Gálatas 6, 7 al 9, para los que lo tengan por allí. Gálatas 6, 7 al 9 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el mal. ¿Cómo dice? El bien, ¿verdad? Aquí en mal, ¿verdad? No nos cansemos de hacer, pues, el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si usted y yo sembramos odio, ¿qué vamos a recibir? Odio, ¿verdad? No podemos esperar que alguien nos ame o que todo el mundo nos ame si nosotros andamos por la vida todo amargado, todo estresado, llevándonos a la gente por delante. No podemos pretender que la vida nos pague también con amor, ¿cierto? Entonces, todo lo que usted y yo sembramos, eso vamos a recoger. Proverbios 22:8 dice: el que siembra dificultades cosechará desgracias, terminará destruido por el mal que le causó a los demás. Así que usted, mi hermano, y yo andemos por la vida cosechando, o sembrando, mejor dicho, sembrando amor. Le dé mucho amor. ¿Se acuerdan de Vuelta al Mercado? ¿Cuánto lo vieron? Mucho amor, ¿verdad? Ok, hablemos de justicia ahora. Justicia es un principio universal que rige la aplicación del derecho para conseguir que se actúe con la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. La justicia es un concepto ético que a su vez es subjetivo. Lo que para usted es justicia, para mí no lo es, ¿cierto? La justicia para cada uno es diferente. Para cada persona la justicia significa una cosa distinta, pero como una definición general. Es actuar con objetividad, verdad e igualdad, otorgando lo que cada uno merece, ¿verdad? Eso es ser justicia. A ver, un ejemplo. En la empresa Polar, por decir, hay una ley. Hay una ley que dice que el que llegue tarde será despedido inmediatamente. Y viene mi hermano Roy y llega, ese día se paró temprano, pero resulta que salió a la calle hacia agarrar la camioneta, el autobús, y ninguno se paró. Y él salió temprano para ir a trabajar, pero ningún autobús se paró. Así que llegó tarde a la empresa. Cuando llega a marcar la tarjeta o poner la huella, resulta que el supervisor lo ve. Hey, mira, llegaste tarde, pasa por recursos humanos. Ya sabe él que está votado, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Se aplicó justicia o no se aplicó justicia? Se aplicó justicia porque está basado en una ley, ¿cierto? Y la ley dice que el que llegue tarde será votado. Pero ¿qué pasa con el amigo del supervisor? El que llegó tarde, porque ese se quedó dormido. Llegó tarde, pero cuando viene a marcar, oye, lo saluda y todo. No, bienvenido, adelante, ¿qué pasa? ¿Se aplicó justicia o no se aplicó justicia? No se aplicó justicia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Salmo 34:15: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Entonces, mis hermanos, debemos aplicar justicia. Seamos justos, mis hermanos. Seamos justos. No apliquemos la justicia con el que no es un familiar nuestro, con el que no nos duele, o el que no es nuestro pana, nuestro amigo, nuestro cuate, nuestro compadre. Sino la justicia es justicia. Se aplica para todo el mundo. ¿Saben? Si Dios no hubiese aplicado la justicia, hoy nosotros estuviéramos perdidos. Estuviéramos perdidos. Porque sabe, Dios es un Dios justo. Y Él aborrece la injusticia. Cuando Jesucristo murió, Él muy bien pudo haber dicho: este es mi hijo, ¿cómo le voy a dar la espalda a Él? Pero había una ley y había que cumplirse. Si no se cumplía, usted y yo no estuviéramos aquí hoy. Usted y yo no tuviéramos vida eterna. Pero por tal justicia, a pesar de que era su hijo, tuvo que aplicarla con el mayor dolor. Con el mayor dolor.
Pero gracias a eso, a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, hoy nosotros podemos estar aquí dándole gloria y honra a Él. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Hoy le vengo a hablar de la cosecha de justicia. Para poder cosechar, lo primero que debemos, ¿qué? Sembrar, ¿verdad? Es una ley, es un principio universal, que para poder recoger, lo primero que debemos hacer es sembrar. Muchas veces gozamos de las bendiciones sin nosotros haber sembrado, ¿verdad? Sino que otra persona sembró. Un ejemplo, su abuelo sembró una pepa una semilla de mango. Resulta que la planta fue creciendo, él la fue regando, la fue cuidando y todo esto. Pero su abuelo murió. ¿Quién disfrutó de esa bendición? Sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Nosotros, por decir. Bueno, tal hay un caso de un hombre llamado Mefibosé. ¿Cuántos lo conocen? Bueno, la historia. ¿Cuántos conocen la historia de Mefibosé? Muchos, ¿verdad? Ok, yo les invito a buscar. Eso está en 2 de Samuel 4. Ajá, 2 de Samuel 4. Tranquilo, yo se lo voy a narrar más o menos allí. Mefibosé significa el que quita la vergüenza. Eso es lo que significa. ¿Cómo? ¿Qué significa Mefibosé? ¿Cómo? El que quita la vergüenza. Mefibosé tenía 5 años. En ese momento él estaba por el patio del palacio, jugando, corriendo y todo esto. Cuando de repente, bueno, él tenía buenos juguetes, ¿vieron? Buenos juguetes, era un niño feliz, pero nunca se imaginaba que su vida iba a cambiar en un segundo. Así que por una mala noticia que llega la noticia al WhatsApp del palacio, del grupo del palacio, llega la noticia. La nodriza, la niñera, agarra el teléfono, ve el WhatsApp y dice: el rey Saúl y sus hijos murieron en la batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa. La nodriza al ver la noticia se asusta toda, se pone a temblar. Oye, ¿ahora qué hago? Piensa en Mefibosé, agarra la pañalera real, agarra las cosas, los teteros, agarra los pañales, todo lo que puede agarrar. Va a buscar al niño que está en el patio jugando. Cuando lo agarra, se lo monta ahí como puede, sale corriendo, porque sabe que la vida del niño corría peligro. Sabe que en cualquier momento venían a buscar al niño para matarlo, porque él era el sucesor. Él era el que iba a seguir el reinado, y era necesario matar a ese niño. Y los filisteos iban a hacer lo que sea para matarlo a él. Así que la niñera agarra al niño con todo lo que tiene, sale corriendo. Entre eso que sale corriendo, el niño se le cae. ¡Guau! Se le cayó el niño. El niño empieza a llorar, a gritar del dolor, pero ella ve la situación del niño, le dice: no llores, tranquilo, tú eres un hombre. Vamos, agárrate, levántate, vámonos. No había tiempo de llevarlo para el doctor, porque sabe que cada minuto contaba, cada minuto era valioso para la vida de ese niño. Y ella jamás se imaginó que esa marca, que esa caída le iba a durar para toda la vida. Posiblemente pensó que era un dolor, que era por la caída, por el golpe, y estaba llorando. Pero el niño estaba llorando desconsoladamente. Llegan a un lugar que se llama Lodebar. Lodebar es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Es un estado espiritual de los despojados de la fe. Territorialmente hablando, Lodebar es una tierra bíblica en Galaad, muy cercana al mar de Galilea. También hace referencia a ella con el nombre de Debir. Este era un lugar sin condiciones para vivir dignamente o humanamente. Era severamente árida. Por tanto, era imposible que dieran frutos y que se pudiera criar animales.
un lugar inhóspito que servía de refugio para los marginados de la sociedad, para los lisiados, para los perseguidos, para los que habían perdido todo, para quienes ya no podían aspirar a un futuro mejor. Saben, todo lo malo estaba allá en Lodebar. Y ahí es donde fue llevado un príncipe. Etimológicamente, Lodebar significa lo de no. Y Debar, palabra. Quiere decir que no palabra. Un lugar tan desesperanzador que se creía que la palabra de Dios no llegaba. Y sus infelices habitantes no tenían comunión ni con el resto de Israel, y mucho menos iban a tener comunión con Dios. Porque ellos pensaban que su vida ya había terminado y que iban a ir para morir allá. O sea que no había comunicación. El niño vivió varios años sin entender qué pasó. Sin entender qué pasó. Primero, pierde a su mamá. Aunque la Biblia no lo registra, no habla de la mamá de Mefibosé, pero podemos entender que la mamá había muerto, posiblemente cuando dio a luz, o posiblemente más adelante con una enfermedad. No lo sabemos. Pero se puede entender eso porque se habla de la niñera. Se habla que se va a un lugar desconocido y no dice que busca a la mamá. Segundo, pierde a su papá, a su abuelo y a sus tíos el mismo día. Tercero, pierde toda su herencia. Después de ser un príncipe, vino a pasar a ser ¿qué? Un mendigo. Y cuarto, postrado en la cama para toda la vida. Posiblemente Mefibosé maldecía el día en que había nacido. Posiblemente Mefibosé había preferido morir aquel día cuando se cayó a seguir postrado en una cama y depender de alguien para que lo cuidara, para que lo bañara, para que lo limpiara, para que lo llevara al baño a hacer sus necesidades. Él se sentía frustrado, él se sentía lleno de odio, de amargura, de dolor. Pero lo que no sabía Mefibosé es que su historia iba a trascender, iba a servir para muchos hoy en día, para aquellos que están lisiados como él, y que su historia estaría escrita en el libro más grandioso de la vida, en la Biblia, que ni siquiera ningún escritor de Marvel puede compararse a eso. Y su historia está plasmada allí. Y qué contradictorio, mis hermanos, que Mefibosé significa el que quita la vergüenza. Pero saben, él cargaba una vergüenza tan grande porque no podía caminar, porque no podía valerse por sí mismo. Y esa vergüenza la llevó por años, muchos años. A Mefibosé ya no le quedaban más parientes por parte de su papá, solo quedaba él. Y posiblemente estaba esperando a que vinieran y lo mataran, que en cualquier momento vinieran para matarlo y acabar con su miserable vida. Pero lo que no sabía es que Dios tenía otros planes para con él, y que a través de su padre que sembró justicia, él iba a cosechar justicia, ¿verdad? David hizo una promesa. David hizo una promesa a Jonatán, a su amigo, y le dice, eso está en 1 Samuel 20, 12 al 17. Dice más o menos así: de que no iba a quitar el nombre de Jonatán de su casa, y que cuando acabara con sus enemigos, iba a tener misericordia de la casa de Jonatán para siempre. Así que el rey David era así como yo, tipo así como yo, y estaba meditando por el palacio, cuando de repente se acuerda de Jonatán. Oye, mi amigo Jonatán, vale, ay, vale, tanta vivencia, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, cómo nos amamos. Oye, se acordó de la promesa, del pacto que había hecho con Jonatán. Oye, vamos a ver quién queda por allí. ¿Quién quedará por allí? Así que llama a uno de sus sirvientes y le dice, mira, oye, ¿no sabes quién quedará por ahí de la casa de Jonatán, del rey Saúl? Oye, por ahí está el mayordomo, vamos a buscarlo, se llama Siba. Van, buscan al mayordomo
el mayordomo se presenta ante el rey y le dice: mande, rey, ¿tú eres Siba? Sí, yo soy Siba. Busquen allí, por favor, 2 Samuel 9 del 1 al 4. Mientras tanto, disculpen, mientras buscan, 2 Samuel 9 del 1 al 4. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese al rey. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu señor. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. El rey se alegró: oye, mi amigo tiene un hijo. Sí, qué bueno, vale. ¿Cómo se llama? Se llama Mefibosé. Pero saben, le dice Siba al rey: hay un problema, es lisiado. Oye, no puede ser, dice David. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Rápido, dale, agarra el mejor carruaje que tengo, llévate uno de mis soldados, lleva ropa, lleva comida, búscalo, quiero que lo traigas ante mí. Sale Siba corriendo, buscar a Mefibosé. Y saben, cuando Mefibosé escucha los carruajes, escucha los caballos, siente que llegó su hora, que es el momento de morir. Dijo: listo, vinieron a buscarme. Cuando entra Siba y ve a Mefibosé: Mefibosé, soy yo, Siba, el rey te mandó a llamar. Se arregla Mefibosé, se cambia, se limpia, todo esto, lo llevan ante la presencia del rey. Cuando llega a la presencia del rey, disculpen, cuando llega a la presencia del rey, lo traen, el postrado, arrastrándose ante la presencia del rey. David le dice: Siba, ¿eres tú? Sí, rey, soy yo. No tengas temor, le dice el rey David. No tengas temor. A la verdad, haré misericordia de ti por amor a tu padre Jonatán. Y todo lo que era de Saúl te lo devolveré. Las tierras, los animales, todo te lo voy a devolver. ¿Saben? Cuando llega Mefibosé, postrándose, arrastrándose ante la presencia del rey, Mefibosé le dice: ¿quién soy yo, Señor, para que tengas misericordia de un perro muerto como yo? Siba se sentía tan poca cosa que un perro era más que él. Perdón, que Mefibosé se sentía tan poca cosa que un perro era más que él, más valioso que él. Era más valioso que él. Mefibosé sentía que su vida ya no valía. Sentía que todo estaba perdido para él. Y yo no sé cuántos Mefibosé hay aquí hoy en día. Yo no sé cuántos Mefibosé se sienten así como él. Saben, yo soy un Mefibosé. Yo a veces cojeo. A veces tengo mis pies, mi pierna, a través de mis pecados, a través de lo que cometo todos los días.
Y tengo algo que me arrastra. ¿Saben? De pequeño, salía mal en la escuela, pero tenía un porqué. Padres separados, padres divorciados. Desde pequeño me llevaban, mi papá vivía en Barinas, todos los años cambiaba de colegio, todos los años me llevaban de aquí para allá. Y cuando salía mal, ¿saben? Me pegaban con cable bujía. Agarraban un cable bujía y me daban. Arrastro con eso. Porque no sabían por lo que estaba pasando. Y me sentía como Mefibosé, como ese niño dañado que se cayó y que sus marcas cayeron para toda la vida. ¿Saben? No culpo a mi papá. No lo culpo. Créanme, lo amo. Lo perdoné. Y hoy por hoy vive conmigo. Me lo traje de Barinas. Está aquí conmigo. Pero ¿saben? Esa marca todavía sigue. Esa marca sigue allí. Y en ese tiempo posiblemente no había mucho como estos días. Psicólogo, psiquiatra. Eso muy poco se hablaba. Pero había un dolor en mí. Un dolor de separación. Un dolor que no quería estar allá. Y por eso salía mal. Pero ellos no entendían. Ellos no lo entendían. Y lo más fácil era pensar que yo lo hacía por maldad y me portaba mal también. Y creían que yo lo hacía era porque un niño y quería salir mal. No, vale. No. Pero esas heridas marcaron. Esas heridas crecieron conmigo. Y me sentía como Mefibosé. Y hoy en día, todos los días uno falla. Y ando con mi pierna coja. Quisiera correr al Señor. Quisiera correr, pero muchas veces la pierna me lo impide. Y sigo arrastrando mis pies. Quisiera llegar más rápido. Y quisiera cumplir la voluntad de mi Padre. Pero muchas veces esas heridas me atrapan. Es como si tuviera una cuerda que te estuvieran jalando para que tú no avances. El pecado, la maldad. Me refugio en el trabajo. Y muchas veces uno se refugia en el lugar donde no debe. ¿Saben? Otra herida que cargó mi vida. Como les decía, yo vivía todos los años de allí para allá y todo esto y cambiaba de colegio. Y hubo un tiempo en que mis abuelos, a la edad de 13 años, ellos empezaron a criarme. Y mis abuelos, estudié el liceo aquí, ¿cómo se llama? Aquiles Nazoa. Y de allí fui creciendo. Cuando llego a la universidad, me empiezan a hablar del Señor. Y mi refugio era las estampitas. Mi refugio era prender una vela a cualquier santo que se ocurriera. Claro, menos a los bichos de esos demonios, todo eso. Todos son demonios. En realidad todos son demonios, pero aquellos son peores. Bueno, resulta que también me portaba mal y todo esto. Pero saben, cuando llego a la universidad empiezan a hablarme del Señor. Empiezo a oír, empiezo a pasármela con los muchachos que son cristianos, hijos de Dios.
Y me empiezan a hablar, empiezo a leer la Biblia, empiezo a predicarles a mis abuelos. Y saben, ellos me dijeron que, mi abuelo me dijo que yo era una manzana podrida y que podía contaminar a los demás. Así que yo tenía que escoger entre ellos o el Señor. Para ese entonces, se había quemado el cuarto de mi abuela porque prendió una vela. Nosotros nos habíamos ido para la playa, mis tías y mis hermanos, yo lo conozco. Y bueno, mi abuela prendió una vela, agarró candela a eso porque con la cortina, la broma, prendió todo el cuarto. Bueno, llegamos de la playa, la broma, todo eso. Los días empiezo yo a arreglarle el cuarto a mi abuela. Y en eso mi abuelo me llama y me dice eso. Y me dice, tienes que escoger. Seguir por donde vienes o el Señor o nosotros, me dice así. Bueno, resulta que yo le digo, abuelo, está bien, abuelo, yo le voy a dar la respuesta, pero cuando termine el cuarto, cuando termine de arreglar el cuarto. Pasaron los días, terminé de arreglar el cuarto y le digo, abuelo, ya tengo la respuesta. Abuelo, no soy, gracias a Dios, le digo, gracias a usted, primeramente, todo lo que soy, todo es gracias a usted, le digo yo. Gracias, abuelo, de verdad, gracias. Pero abuelo, ¿sabe? Yo no estoy robando, no estoy matando, no estoy consumiendo, no estoy vendiendo droga. Y ¿sabe? Me siento bien, le digo yo. Me siento bien. Conocí la verdad, le digo yo. Y ya tengo la respuesta, abuelo. Decido seguir al Señor. Decido seguir al Señor. Pésalo, Señor, hermano. La gloria es para Dios. Y salgo, recogí mis cosas, me fui. Mi abuelo salió corriendo después a llamar a mi mamá porque dijo que me había perdido. ¿Saben? Porque él tenía un concepto errado de los evangélicos, de los cristianos, de los hijos de Dios. Que todo aquel que llegaba al evangelio era una secta. Eso decían. Se aislaba de la familia, se apartaba de la familia, porque ellos eran los pecadores. Y la luz con las tinieblas no puede hacer nada. O sea, tiene que estar separado. Y ese es el error que ellos tenían, que cometían. Muchos cristianos se alejaban de aquellos, no le predicaban, se aislaban, se encerraban. Y por eso es que hoy en día el enemigo ha ganado ventaja. ¿Ya? Porque nos hemos aislado, nos hemos encerrado en nuestro mundo y nos creemos más santos que los demás. Y a ellos los condenamos de una vez. Lo vemos con una cerveza, lo vemos con algo. ¿Qué decían? ¡Te vas para el infierno! ¡Te vas a morir en la paila! ¿Cierto? Yo escuché muchos evangélicos decir eso. ¿Con qué ganas la persona que está ahí con una cerveza se va a acercar? ¿Con qué ganas? Va a querer conocer al Señor. Si lo que estamos es condenando, juzgando, dañando, destruyendo, y no demostramos el amor de Dios a esa persona. No predicamos el amor de Dios y vivimos un evangelio a nuestra manera. Un evangelio que es lo que yo diga, porque muchas veces no practicamos la verdad como es. No practicamos la verdad como es, lo que dice la palabra de Dios. Y saben, yo creo que todos cojeamos, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levanten su mano, a ver, ¿cuántos cojean aquí? ¿Cuántos tienen una pierna rota? Un corazón destruido. Un corazón que fue dañado, destruido. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes están lisiados en la vida. Que posiblemente no al punto de estar postrado en una cama, pero sí espiritualmente. Por un jefe, por un líder, por un pastor que dañó su corazón, que abusó de su confianza, que abusó de usted.
Y usted prefirió más bien alejarse de la iglesia, andar a espaldas del Señor, porque pensó que todos eran iguales. Porque pensó que todos eran iguales. Y metió a todos los pastores, líderes, jefes en un mismo saco. O yo no sé si algún familiar abusó de usted. Abusó de su inocencia. Abusó y se aprovechó del momento para causarle daño, para destrozar su corazón. Y usted a lo mejor se preguntó, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba, Señor? Y no entendemos por qué pasan esas cosas, ¿verdad? No entendemos. Pero ahora nos toca cargar con la pena, con el dolor. Dos cosas que son muy, vamos a decirlo, explosivas para un ser humano. Pena y dolor. Que eso lo puede llevar a una persona que no esté bien al suicidio, a quitarse la vida. Porque siente una pena que carga, un dolor que no le permite avanzar. Y piensa que todo está perdido. Y lo más fácil es quitarse la vida. Pero saben, hay una bendición especial para aquellos que siguen. Y todos en algún momento hemos sufrido alguna pérdida, ¿verdad? Todos en algún momento hemos sentido una decepción. Hemos pasado por una decepción, por una traición, por una separación física de algún familiar querido, muy querido, o algún divorcio. Porque yo no aguantabas a la persona que tenías a tu lado. Y lo más fácil era divorciarte antes que ocurriera una desgracia. Ya no aguantaste tanto maltrato físico, verbal, que dañaban tu integridad. Así que es doloroso. Sí, es doloroso. Es fuerte, muy fuerte. Son heridas que van cada día carcomiendo nuestro corazón. Y si nosotros no le damos entrada al Señor, no permitimos que el Señor obre en nuestras vidas, saben, en algún momento el corazón, ¡boom!, dejará de latir. Así que tenemos dos opciones: seguir adelante con el dolor y aprendemos a vivir con las heridas que nos causó. Eso no borrará nunca el dolor, la cicatriz, la herida. Eso no lo borrará nunca. Pero sabes, si decides seguir adelante y buscar ayuda del Señor, tus penas serán más fáciles de llevar. Tus penas serán más fáciles de llevar. Y está la otra opción. Si tú decides no luchar, si tú no decides ser feliz con lo que te ha tocado vivir y quedar postrado en la cama, que es más fácil depender de otro. Lo digo fácil porque no haces nada, pero no es fácil. No es fácil estar postrado en una cama, depender de alguien. No es fácil. No lo he vivido, pero tengo familiares que sí lo han vivido. Y después de tener una vida activa, después de valerte por ti mismo, estar postrado en una cama es lo peor. Es lo peor. Porque ya siente que no eres tú. Y muchas veces es preferible morir. Dice uno, prefiere morir a seguir siendo de carga, de peso para aquella persona, para aquel hijo, para aquella hija, o para cualquier familiar que se haga cargo. Así que mi hermano, usted y yo decidimos si seguir adelante o quedarnos postrados. El Señor no nos obliga. El Señor no nos dice a esto, pero sí nos recomienda. Dice, he puesto en ti la vida, la bendición y la maldición. Escoge tú, pero te aconsejo que escojas la bendición. Te aconsejo que escojas la bendición, la vida eterna. Saben,
Hoy el rey te mandó a llamar. Hoy la mesa está servida. Yo no sé cuántos de ustedes, como dije en su momento, se sienten como Mefiboset, pero el rey te mandó a llamar. Dijo tu nombre. No lo puedo nombrar a todos. Pero dijo tu nombre. Dijo tu nombre. Para que vinieras ante Él, te acercaras a la presencia de Él y puedas descansar en Él. ¿Saben? La mesa estaba preparada. Y cuando uno se sienta a la mesa, vamos a suponer que quita la mesa tapa nuestras vergüenzas. Mefiboset se sentaba a la mesa con el rey y él se sentía persona. Ya no estaba dependiendo de alguien. Ya no comía de las migajas que le daban. Ya él estaba comiendo con el rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sé si usted lo ha entendido. Pero saben, el mantel tapaba sus fallas, tapaba sus errores, tapaba sus cicatrices, tapaba su dolor. Y él se sentía una persona. Él se sentía alguien. Y es importante. Alguien importante con el Señor. Porque tenía al rey al lado. Tenía que le estaba dando el alimento espiritual. Tenía aquel que estaba saciando su alma, su sed. Tenía aquel rey que lo llenaba todo. Que lo llenaba todo. Dele un aplauso al Señor. Yo le pido por su Yo le invito a estar sobre su. Saben, yo sé que hay que mucho Mefiboset. Yo lo voy a hacer pasar aquí adelante. Porque yo no tengo un poder especial para tumbarlo a usted, para llenar su corazón, para que usted pueda aceptar, para que usted pueda creer. No, yo no tengo nada, mis hermanos. Solo tiene el Señor, el Espíritu Santo. Y yo sé que usted lo tiene. Yo sé que usted lo tiene. Y en esta hora lo que sí te voy a pedir es que si tú aceptas en esta hora el llamado del Rey, que te ha llamado por tu nombre, levantes tu mano. Levanta tu mano y habla con tu Creador. Dile: Señor, ¿quién soy yo?